Mateo capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 9. ¿Cuántos lo tienen? Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Después dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora, si leemos un poquito en este mismo versículo 5, en la versión Dios habla hoy, dice: porque ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Cobra un poquito más de sentido de lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a saltar a los versículos 17 al 20. Dice: no entendéis todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del hombre, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, esas palabras revelan la verdadera condición del ser humano. Repito el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas palabras revelan la verdadera condición del ser humano. Esa es la radiografía espiritual de muchos que pretenden vivir una vida cristiana solo por fuera, pero que su corazón está lejos de Cristo. ¿Cuál era el problema? Si vamos a los versículos del 1 en adelante, se acercaron los fariseos, los escribas y los fariseos, y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando van a comer? El problema era que no se lavaban las manos antes de comer. Ahora bien, debo aclarar que es bueno lavarse las manos antes de comer, ¿o no? Pero ellos tenían razones que iban mucho más allá de la higiene para lavarse las manos. Ellos le llamaban ritos de purificación. Esos ritos eran prácticamente una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de los pecados antes de acercarse a Dios. De manera que estos ritos de purificación no lavaban realmente el pecado, sino que eran un símbolo o un recordatorio de la importancia de limpiar el corazón, de limpiar el alma. Muchos le dan más importancia a lo externo que a lo interno del corazón. Como hay muchos hoy que están preocupados por guardar fiestas judías
o cambiar su nombre al hebreo en lugar de ocuparse de la circuncisión del corazón. Entonces, para ellos era importante lavarse las manos antes de comer. Cualquiera piensa que lo estaban haciendo por causa del higiene. No, era un rito tradicional de la ley. Y a ellos no les importaba en realidad si algo estaba sucio por causa de la higiene, sino que era un dogma, era importante para ellos por el cumplimiento de la ley. Ahora, Jesús le dijo: hipócritas, ustedes se preocupan por lavar las manos, pero cuando sus padres les piden ayuda, le dicen: no te puedo ayudar porque estoy demasiado ocupado sirviendo a Dios. Y tampoco te puedo enviar dinero porque he gastado todo mi dinero sirviendo a Dios y dándole a Dios. Era una buena excusa para dejar de cumplir las cosas más importantes de esta vida. Y Jesús le dijo: hipócritas, tienen una fachada externa que nada tiene que ver con lo que tienen dentro. Les importa lavarse las manos. ¿Qué importa las manos? Lo que importa es que su corazón esté limpio. Por eso Jesús, de manera casi irónica, le dice: es que lo que usted, bueno, vamos a buscarlo, ¿verdad? Dice, hipócritas, este pueblo de labios me honra, dice el versículo 8, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, le dijo. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, les dijo: explícanos esta palabra. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto sí contamina al hombre. Y ahí cuando habla, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar, no, eso no contamina al hombre. Nos está diciendo que no importe lavarse las manos. Lo que vayamos a sacar de aquí, una doctrina que diga que ahora no hay que lavarse las manos. No tiene nada que ver el tema con la higiene, sino con poner las tradiciones y los dogmas por encima del ser humano. Por eso digo que hay muchas personas muy preocupadas por lo externo en lugar de estar preocupadas por lo que está dentro del corazón. Están preocupadísimos por cumplir esos ritos como las fiestas judías, cambiar su nombre al hebreo, cumplir con ciertas cosas de la ley, pero no están ocupados de la circuncisión del corazón. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Está escuchando? Ni es la circuncisión
la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Resulta que no son las circunstancias las que corrompen al hombre, sino que es su propio corazón el que corrompe al hombre. El propio corazón pecador. Es que el corazón no es simplemente ese órgano que late dentro de nosotros. Es que el corazón es el centro moral y espiritual del ser humano. Pero ese corazón está enfermo. Ese corazón está roto y contaminado desde la caída de Adán. No necesita ser reformado, necesita ser regenerado. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estaban preocupados por guardar la ley y los rituales, pero no eran capaces de ver la necesidad de sus padres y muchas otras cosas más que no veían tampoco. Una religiosidad vacía y sin sentido, en donde guardar las tradiciones era más importante que agradar a Dios. ¿Me explico? A veces la gente hace las cosas solo por tradición. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es verdad. En la religiosidad vacía, porque está de moda decir que todo lo religioso es malo. No, la Biblia dice que la religión pura y sin mancha es ayudar al necesitado y guardar su corazón del mal. Pero la religión vacía, la religión que solamente se basa en rituales, en tradiciones y en dogmas, que no tiene sentido y que no cuenta con un verdadero encuentro con Cristo, realmente está totalmente vacía y sin sentido y no agrada a Dios. La religión que es vacía es como el que hace las cosas por hacerlas, como aquel dicho que dice: mono ve, mono hace, pero no sabe por qué. Moisés me cuenta una historia que de ahí viene el dicho en inglés: mono ve, mono hace, porque hicieron un experimento donde tenían una jaula con monos y pusieron un racimo de cambur, de banana, arriba. Entonces, el mono que subía a tratar de agarrar los cambures, los demás monos lo golpeaban. ¿Por qué razón? En ese momento era comprensible, porque iban a comerse los cambures. El tiempo fue pasando, algunos monos murieron, otros nacieron, y finalmente los científicos quitaron el racimo de cambures. Pero aún así, cada vez que un mono subía a la parte alta de la jaula, los demás monos lo golpeaban. Pero ahora no sabían por qué lo golpeaban. Entonces se fue creando aquel dicho que dice: mono ve, mono hace. Todo el mundo hace lo que los demás dicen. Y en la religión, en la religiosidad vacía, la gente se cree incluso sus propias historias. Como el hombre que iba llegando tarde al trabajo y le dijo a su jefe por teléfono: disculpe que llegue tarde, lo que pasa es que hay un accidente en la entrada del pueblo y 2 personas murieron. Y él siguió caminando con la buena excusa de llegar tarde.
Pero en la medida que va caminando, ve que va bajando gente del cerro del pueblo. Y le dijeron, ¿no oíste lo que pasó? ¿Qué pasó? Que hubo un accidente en la entrada del pueblo y hay 2 personas muertas. Y él dijo, no, eso lo inventé yo. Pasa el tiempo más y sigue llegando gente y más gente. Y ve que vienen multitudes y él dice, ¿y tanta gente viene para acá? No, es que hay 2 personas que murieron en la entrada del pueblo por causa de un accidente. El hombre empezó a dudar. ¿Será que es verdad que hay unas 2 personas en la entrada del pueblo que murieron? Y siguieron llegando la gente hasta que finalmente dijo, yo voy a ver si es verdad que 2 personas murieron en la entrada del pueblo. Y se debió también. Y el cuento lo había inventado, era él mismo. La religiosidad vacía incluso se cree sus propias historias. Hace cosas sin sentido. Hace cosas que todo el mundo hace porque simplemente los demás lo hacen. ¿Por qué vas a la iglesia el domingo? Porque hay que ir el domingo, porque todos van. Eso es una religión vacía, que no tiene un encuentro verdadero con Cristo. Lo más triste de eso es que cuando parta esta tierra, va al infierno, aún habiendo pasado toda su vida en la silla de una congregación. Ahora, hay un caso, hay un cuento de una población, si no me equivoco, en Colombia, donde la gente tenía por costumbre, para freír el pescado, cortarle la cabeza y la cola. Todo el mundo le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Y empezaron a crearse supersticiones, ¿no? Porque si no le cortas la cabeza y la cola, te va a pasar algo malo. No puedes freír el pescado con la cabeza y la cola, porque te pueden venir calamidades a tu vida. El tiempo fue pasando, a alguien se le ocurrió hacer una investigación y fue a las generaciones pasadas y descubrió dónde nació la cosa. Una señora pobre que tenía varios hijos pequeños, tenía que freír el pescado, pero su sartén era muy pequeño. Entonces le cortaba la cabeza y la cola para que cupiera en el sartén. Los hijos aprendieron a hacerlo de esa manera y dijeron, bueno, voy a cortar la cabeza y la cola porque mamá le cortaba la cabeza y la cola. Por algo mamá lo cortaba. Y los nietos aprendieron lo mismo, ¿no? Mamá y abuela cortaban la cabeza y la cola del pescado. Debe ser por algo. ¿No será que algo puede pasarnos malo si le dejamos la cabeza y la cola? Porque por algo debe ser. Y por ahí comenzó la superstición. Y finalmente ya las próximas generaciones le cortaban la cabeza y la cola y no sabían ni por qué. Así es la religión vacía. Hacemos las cosas porque los demás las hacen, pero no entendemos lo que estamos haciendo. Esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Él quiere una relación basada en el entendimiento y en la pureza del corazón. Resulta que el pecado no está fuera del corazón, sino que vive dentro de él. No es un visitante, es un residente en el corazón. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de residencia, de iglesia y hasta de ropa, pero si no hay un nuevo corazón, esa corrupción estará contigo a donde tú vayas. Ese es el gran error de muchas personas. Es que limpian el exterior del vaso, pero por dentro siguen podridos. Ahí está la fachada religiosa. Solo pura fachada, pura pantalla. Cristianos por fuera, pero podridos por dentro. De eso hay mucho. Y esa podredumbre no se podrá esconder por mucho tiempo, sino que al pasar el tiempo se podrá ver y se podrá sentir el hedor de aquel corazón que está todavía podrido. En el cielo vamos a conseguir tal vez muchas sorpresas. Y muchas personas, cuando lleguemos allá, vamos a buscarlas creyendo que deben estar ahí. Si yo siempre lo veía en la iglesia y estaba en todas las actividades, sí, pero nunca se ocupó del verdadero problema que tenía, que estaba en el corazón. Ahora sí me expliqué. Cuando no tratamos el veneno que nos daña el alma, tarde o temprano florecerá lo que tenemos adentro. No se trata de un cambio de vestimenta, sino de un cambio de naturaleza.
Esa es la verdad. El Señor nos cambia completo, de adentro hacia afuera, pero necesitamos entregar en sus manos esas áreas de nuestro corazón en las que no le hemos permitido entrar. Le decimos: Señor, puedes pasar a mi casa, pero solo hasta aquí. En esta otra habitación, por favor, no entre, porque ahí guardo cosas que tú no puedes ver. Salmo 139, versículo 23, dice unas palabras fuertes. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pregunto, si existiera un cable o un dispositivo electrónico que yo pudiera conectar en este momento al audio y a la pantalla, directamente de tu cerebro, para ver, escuchar y leer todo lo que tú estás pensando, todo lo que pensaste el día de ayer, pregunto, ¿tú lo permitirías? Es que a veces le hemos dado mente a tantas cosas que nos avergonzaría que alguien las publicara así en una pantalla. Porque el problema es que tenemos un corazón habituado hacia el mal, un corazón que aún está viciado, y que tenemos que ocuparnos del verdadero problema que está aquí en el corazón. Podemos hacer actividades en la iglesia, podemos hacer células, podemos hacer evangelismos, podemos reunirnos todos, pero también podemos jugar el papel de los fariseos, estar haciendo cosas de Dios todo el tiempo, pero estar muy lejos de Él. Y el asunto es que si tú supieras que ese cable o ese dispositivo que lee y graba todos tus pensamientos sí existe, sí, lo tiene Dios. Usted ha visto los avisos que dicen: atención, usted está siendo filmado. Pero resulta que las cámaras de Dios son más sofisticadas que las nuestras. Y ellas graban también los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la palabra de Dios que un día los libros serán abiertos y cada quien será juzgado por sus obras. Hermano, mientras no aceptemos que el problema está en nuestro corazón, no habrá nunca un verdadero cambio. ¿Cuántos justifican sus pecados diciendo: ay, Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo no soy malo? No eres malo, seguro. El joven rico se le acercó al maestro: maestro bueno. Jesús, irónicamente, aunque él no es que no era bueno, sino que él lo está viendo a él como un hombre natural, y le dice, aún así le dice: maestro bueno, y le responde: ¿qué me llamas bueno? Bueno, nada más que hay uno solo, ese es Dios, ¿verdad? Sobre todo, el Señor conoce el corazón del hombre y sabe que está podrido por dentro, que está enfermo y que está muerto en delitos y pecados. Y el corazón que no ha sido regenerado ve el mal como algo deseable y lo santo como algo aburrido. Por eso no responde al llamado que Dios le hace. Y hay que tener cuidado con esto. Si tú ves lo malo como algo deseable
y lo santo como algo aburrido, revisa tu corazón. No sea que no hayas conocido aún a Dios. Porque un corazón regenerado tiene algo que se diferencia del que no está regenerado. Tiene hambre de adorarle. Tiene hambre de obedecerle. Sí, tiene luchas, tiene debilidades. En su corazón sé que aún tiene las marcas de las heridas del pasado, pero en el fondo tiene algo importante. No quiere fallarle a Dios. Tiene algo que se llama el querer adorarle, el querer buscarle, el querer obedecerle. No hay que obligarlo. Tiene ese fuego santo que lo hace diferente a los demás. Eso. Pero tiene el querer. Pero se equivoca. Sí, claro. Mire como dice Pablo en Romanos 7, del 15 hasta el 24. El apóstol Pablo hablando. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Escuche, está consciente. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Hay una batalla dentro de nosotros. Una gran batalla. Pero hay algo muy importante. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo repite en este texto bíblico: el querer hacer el bien está en mí? ¿Qué es lo que hay ahí en ese corazón? El querer hacer el bien. Y después dice, bueno, pero a veces hago lo que no quiero. O sea, pero es que es alcanzado por el pecado, pero él no quiere. Escuche, no quiere. El corazón regenerado no quiere pecar. No quiere pecar. No quiere. Aunque a veces es débil. Aunque a veces puede caer. Hay algo en él. Reconoce su maldad. Eso se llama arrepentimiento. Reconoce que hay algo muy malo dentro de él, que tengo que ponerle todos los días delante del Señor en sus manos. Pero lo que no puede decir un corazón regenerado es que él quiere hacer el mal. No, eso no lo puedo decir. Si tú lo que quieres es hacer el mal, tú necesitas nacer de nuevo. Tú no conoces a Dios. Tú no puedes amarlo porque tú no lo conoces. Tú no puedes obedecerlo porque tú no lo conoces. Porque cuando tú le conoces, le amas, le adoras y le obedeces. Hay gente que está en la iglesia por años y no conoce a Dios. Hay gente que cree que porque tiene años en una vida religiosa, sin tratar con el verdadero problema que está en el corazón, cree que se va a salvar. Es que venir a la iglesia no es requisito para ser salvo. Es un resultado
es un fruto de aquellos que aman a Dios porque ya son salvos. Es una diferencia grande, ¿no? Venir a la iglesia para ser salvo, que venir a la iglesia porque yo lo anhelo con todo mi corazón. Lo anhelo desde el viernes, desde el sábado. Estoy preparando todas las cosas para venir a adorar a Dios el día domingo, porque yo anhelo estar aquí simplemente porque me nace, porque ha pasado aquí algo dentro de mí. Ha habido una regeneración. Mi corazón pertenece a Cristo y ahora responde a ese amor. ¿Qué es adorar? Adorar es responder. Es la respuesta del hombre al amor de Dios. En cambio, un corazón no regenerado puede usar incluso la misma palabra de Dios para excusar su propia desobediencia. Un corazón no regenerado puede disfrazar el orgullo de autoestima. Un corazón no regenerado puede disfrazar la codicia de deseos de superación personal. Un corazón no regenerado puede disfrazar incluso la fornicación y el adulterio de amor. Porque su corazón no está regenerado. Está en la iglesia, pero no pertenece a Cristo. A veces puede pasar esto. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu corazón. No es confiable. Recuerda que, según leímos hace rato, es engañoso y perverso. No lo escuches cuando te diga que puedes pecar y no tener ninguna consecuencia. No escuches a tu corazón cuando te diga eso. No lo escuches. El arrepentimiento es el verdadero antídoto que puede cambiar tu corazón. Ese es el antídoto, el arrepentimiento. No le prestes tanto oído a tu corazón. Escucha el corazón de Dios. Pero ¿cómo hago, pastor, para escuchar el corazón de Dios? Bueno, hay que leer su palabra. Ahí está lo que Él quiere para nosotros. Y ahí encontramos el camino. Por eso dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El antídoto para el corazón roto, el arrepentimiento. El antídoto para el corazón no regenerado, el arrepentimiento. Vamos al Salmo 51. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David cuando pecó con Betsabé? Esto fue lo que escribió el rey David cuando pecó con Betsabé. Leamos: después de haber pecado, quiero decir, cuando se arrepintió. Quiero decir algunos textos. Vamos al versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La persona que se arrepiente siempre reconocerá. Reconocer: Señor, perdóname, dice mal. Hay gente que maquilla mucho. Señor, si alguna vez te he fallado, si alguna vez, quizás en alguna oportunidad que no me he dado cuenta, porque yo sepa, no. Es un pobre arrepentimiento que no llega ni al techo. Versículo 7.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Arrepentimiento de verdad. ¿Usted vio alguna vez o leyó alguna vez que después de esto David volvió a caer en el mismo pecado? Nunca. Nunca más, nunca. Porque cuando uno se arrepiente de verdad, no vuelve atrás. Un corazón arrepentido. Bueno, como hemos dicho, hay una batalla interna dentro del ser humano. Pero necesitamos crecer. En la medida que crecemos y maduramos en Cristo, ¿sabe qué sucede? Tenemos más fuerza para dominar nuestro corazón y nuestros impulsos. No con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza que nos da Cristo en su palabra. El corazón humano no es neutral. Ama lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama. El corazón humano está ciego. El corazón humano se deleita en lo que destruye el alma. El corazón humano sin Cristo no solo peca, sino que desea pecar y no siente ningún remordimiento cuando cae en pecado. El corazón humano no regenerado se justifica de sus propios errores. Si una persona dice ser creyente, pero se deleita en lo que destruye el alma, si una persona dice ser cristiano, pero no siente ningún remordimiento cuando cae en un pecado, lo trivializa, lo hace pequeñito, lo hace como de poca importancia, eso pone en duda que esa persona algún día se ha convertido de verdad a Cristo y que ese corazón está regenerado. Que una persona que se ha convertido realmente puede cometer un pecado, quizás hasta muy grande, pero se siente totalmente miserable, se siente devastado, destruido por haberle fallado a Dios. Le importa más lo que le hizo a Dios que lo que le ha hecho a otras personas también. Aunque a veces le fallamos no solamente a Dios, sino que también le fallamos a las otras personas, a los amigos, al esposo, a la esposa, a los hijos. El pecado salpica, el pecado tiene consecuencias, el pecado hace daño a la familia. Pero el que tiene a Cristo y un corazón regenerado, hay una persona que tiene una mayor importancia en su vida y a quien más le preocupa no haberle fallado es a Dios, antes que los demás. Esa es la diferencia entre un corazón renacido y uno que necesita nacer de nuevo. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo, tener una vida religiosa y nada más no es suficiente para restaurar tu corazón. Tú tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre que guardaba toda la ley, que probablemente ayunaba 2 veces por semana, que probablemente oraba 2 horas al día, que probablemente daba diezmos de todo lo que ganaba y tenía una vida piadosa y una vida admirable delante de otras personas. Era maestro de Israel y le dijo el Señor: todo eso que tú tienes no te sirve, tienes que tenerlo por basura porque tú necesitas nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Y cómo puede un hombre nacer después que está viejo?, le dijo. Y le dijo Jesús: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. No hablo del nacimiento físico, hablo del nacimiento espiritual. Cuando le dijo: el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, ¿verdad? No lo ves. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se trata de un nacimiento físico, se
trata de un nacimiento del corazón. Todo lo que tú tienes no te sirve, necesitas nacer de nuevo. Es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Haber nacido en un hogar cristiano sin una fe que me lleva al arrepentimiento no es suficiente para cambiar el corazón. De acuerdo a aquel libro, todavía debe estar, hay que rebuscarlo porque están de moda los libros malos en las librerías. Los libros buenos se ven menos. Los libros malos son los que están como en todos los estantes. Hay que saber sacar, esta es la palabra, lo precioso de lo vil. Si supieras entresacar, ¿verdad? Lo precioso de lo vil. Que el libro que hizo el doctor Palau, mamá, papá, quiero ir al cielo. Lo recomiendo. Porque nuestros hijos no son cristianos. Porque nosotros somos cristianos. Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Y sabe qué es peligroso eso? Que nuestros hijos se crían en una iglesia, pero muchas veces nunca han conocido a Dios. Así que haber nacido en un hogar cristiano no es garantía de que mi hijo está arrepentido. Necesito predicar el evangelio. Porque quiero que esto que tengo yo dentro también esté dentro de su corazoncito. ¿Y usted? Hay que preocuparse por nuestros hijos en eso. Tener una costumbre de asistir a la iglesia todo el tiempo y estar en las actividades sin un encuentro real con Cristo no es suficiente para cambiar el corazón. Muchas sorpresas nos vamos a llevar en el cielo. Muchas personas que creíamos que eran tal vez iban a estar ahí, tal vez no serán parte de ese remanente santo. Pintar de blanco una tumba no resucita a los muertos. El corazón necesita morir, nacer de nuevo. Y eso, y solo eso, es posible por medio del arrepentimiento de verdad. ¿Amas a Dios o solo le tienes miedo al infierno? ¿Ah? ¿Anhelas su presencia o estás aquí por sus bendiciones? No, porque yo voy porque yo le estoy pidiendo a Dios que me dé una camioneta. ¿Por qué no vienes por su presencia nada más? Si te da la camioneta o no, ¿qué importa? Entonces, solo un corazón transformado y regenerado por medio de la fe en Cristo puede amar la santidad, desear la obediencia. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy en día escuchamos frases en el mundo y hasta dentro de los cristianos a veces como sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Haz lo que sientas. O si te hace feliz, hazlo, más nada. Y no escuches lo que los demás digan. ¿No? Vive el momento. No escuches lo que otros digan. Si te hace feliz, dale para adelante. Esa es tu fidelidad, tu felicidad, y todos los demás que se aguanten. Lo único que te vas a llevar esta vida, lo que disfrutes, la felicidad, así que dale para adelante. Bueno, ese mensaje es totalmente antibíblico. La Biblia dice que no tenemos que escuchar el corazón porque es engañoso y es perverso. Que lo que tenemos que escuchar es la palabra de Dios, no el corazón. Atento con eso, porque el corazón nos manda a hacer de todo. Mire, si es por el corazón, pero es eso lo que Dios quiere. No tiene que preguntarse siempre y buscar el apoyo en la palabra de Dios y no en el corazón, porque el corazón es engañoso y es perverso. Eso es lo que dice la palabra. Así que no es sigue tu corazón, haz lo que sientas. Si te hace feliz, hazlo, vive el momento. No escucha a los demás, mentira.
Escucha la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos? ¿O cuántos han destruido matrimonios? ¿Y cuántos han abandonado ministerios por seguir su corazón? ¿Cuántos han caído en falsas doctrinas por seguir su corazón? Al corazón no se sigue, al corazón se le somete. Es que el Espíritu Santo no contradice las Escrituras. Así que tampoco se sigue a cualquier sueño, visión, palabra que alguien me dio. Hay muchos palabreros por ahí. El Señor te dice la palabra que Dios me dio. Sí, está bien. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Si está alineado con la Biblia, todo está bien. Porque el Espíritu Santo no contradice las Escrituras. Ni la fe verdadera tampoco se rige por corazonadas, sino por convicción en la palabra de Dios. El creyente maduro no camina por impulsos, camina por fe, aunque no sienta nada. Porque a veces no sentís nada. ¿Cuánto le ha tocado ir a orar y usted no tiene ni un poquito de ganas de ir a orar? ¿Quieren hacer ustedes? A mandar a hacer café, comprar unas galletas y poner una película, pero te toca la oración. Bueno, lo que te dice el corazón es que te quedes allá. Es que está tan bueno el ambiente, porque mire, cuando no hay calor, sino que aquí en Maracaibo se pone la cosa nublada, ay Dios mío, hay que buscar la sábana y arroparse otra vez. Y la gente dice, ay, yo no voy a salir hoy, yo tengo aquí, yo voy a aprovechar este fresquito que no se ve todos los días. Eso es lo que dice la carne, y eso es lo que dice el corazón. Y yo me uno a ustedes, también tengo a veces ganas de enrollarme en la sábana. Pero ¿qué dice la fe que se basa en la conciencia que tenemos de la palabra de Dios? Que vamos a cumplir y vamos a hacer las cosas tal como Dios nos ha mandado. Eso es lo más hermoso. Así que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se rige por corazonadas, se rige por convicciones de fe en la palabra de Dios. Jesús no sintió alivio en Getsemaní. Él sintió una profunda angustia y tristeza. Eso fue lo que sintió Jesús en Getsemaní. El corazón muchas veces quiere evitar la cruz. La Biblia dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la palabra, si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Es decir, es necesario morir al ego para poder nacer realmente y crecer en Cristo. Pero la verdad es que el corazón muchas veces evita la cruz. Pero a veces es necesario sacrificar cosas que nos duelen para obedecer a Dios, ¿o no es así? Abraham no sintió ninguna alegría cuando iba de camino al monte Moriah a ofrecer a Isaac en sacrificio. Abraham no sintió alegría cuando iba de camino a sacrificar a su hijo. Fue un acto genuino de fe y obediencia. Por algo lo llaman el padre de la fe. Aunque en el momento el corazón dijera lo contrario, y por eso alcanzó el favor de Dios, y el Señor no permitió que su hijo muriera, pero probó su corazón. Él pensaría, ¿qué le voy a decir a Sara? El Señor me mandó para el monte, maté a mi hijo. El hijo por el que hemos soñado tantos años, el único, el que más amamos. Yo siempre te voy a pedir esas dos cositas, más nada. Lo único que tienes y lo que más amas, solo eso. Esa tontería, ¿no? Y no es que Dios quiere quitarnos a nuestros hijos, claro que no. Dios quiere que nada, incluso nuestros hijos o nuestro esposo o esposa, estén en su lugar. Yo sé que no es fácil. Pastores, que usted no está en mis zapatos, está bien, es verdad. Cada quien tiene el corazón golpeado por cada circunstancia que le ha tocado vivir. Pero cuando te apriete la vida, cuando vengan los vientos huracanados, cuando venga el río, cuando venga
el río que se sale de su cauce, cuando venga la tormenta y den con ímpetu contra aquella casa, no vas a caer si te paras sobre la roca que es Cristo. Pastor, lo que pasa es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Puede ser. Pero esa es la vida. Tiene altos y bajos, subes y bajas. Agárrate de Cristo, no te sueltes cuando vengan los vientos más recios. Agárrate duro, no te sueltes de Él. Porque mientras que estés agarrado de Él, entonces siempre vas a permanecer de pie. Dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. No se puede tener una mano para adorar a Dios y otra para acariciar el pecado. No se puede. No podemos tener un pie en el altar y otro en Sodoma. El corazón que coquetea con el mundo está en adulterio espiritual. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, que aborrecerá a uno y amará al otro. Decídete, ¿o es a Dios o es al pecado? La palabra integridad viene de la palabra entero, que significa ser de una sola pieza. Ser el mismo siempre y en todas partes, eso es integridad. El hombre de doble ánimo es como la palma llevada por el viento y no es capaz de decirle no a los impulsos del corazón. Un día alaba, al otro murmura. Un día ora, al otro cede a la tentación. Sí, es el corazón del hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, como también dice Santiago. La verdad, Dios no usa corazones perfectos. Nadie dijo eso. Él solo usa corazones entregados a Él por completo, aunque no sean perfectos. ¿Usted me está entendiendo? El que se entrega a Él, se entrega completo, no a medias. Porque la peor desobediencia es la obediencia a medias. Muchos muestran tener doble cara. Son unos en la iglesia, son otros en el trabajo. Son unos en la iglesia, otros en el liceo o en la universidad. Pero no tienen doble cara. En realidad tienen solo una. La cara que tienen en la iglesia es la falsa. Tienen pura fachada y un corazón podrido por dentro. Cerramos con Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién le gusta una sopa tibia? He visto gente tomando café frío o caliente, pero tibio. Sí, es que se busca a Dios. Se busca bien caliente o entonces mejor frío, pero no tibio, no, hermano. Se juega para dos equipos. Hay que decidirse para qué equipo estamos. Y hay gente que es tibia no porque hace cosas, sino porque permite cosas y porque no es capaz de fijar posición ante una situación que está pasando delante de sus ojos, solamente para no tener problemas con nadie. ¿Cuántos nos comprometemos a cuidar la iglesia? A ser sinceros. Cuidemos lo que tanto nos ha costado construir y no confíes en tu propio corazón. Amén y amén.